Pese al rechazo de la comunidad internacional, 4 regiones del este y del sur de Ucrania, controladas por autoridades prorrusas, llevaron a cabo unos referendos, digamos unos referendos de autodeterminación, si se le puede llamar así, que según sus reportes aprobaron por una altísima votación su incorporación a la Federación de Rusia. Veamos el mapa para ponernos en contexto. Estamos hablando de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. La franja que ustedes ven en color gris son territorios que pertenecen a Donetsk y a Lugansk, pero que todavía están bajo control ucraniano. Vemos también en un color un rojo un poco más fuerte, la península de Crimea, que ya fue anexada a Rusia tras un controvertido referendo en el año 2014, un referendo muy parecido a lo que estamos viendo en este momento. Recientemente, las autoridades de estas 4 regiones anunciaron que prevén solicitar muy pronto al presidente de Rusia, Vladimir Putin, la incorporación oficial a la Federación de Rusia. Vamos a darles más contexto con los siguientes datos. De llegar a concretarse entonces esta incorporación, en el caso de Donetsk y Lugansk, solamente entrarían los territorios que comprenden las autodenominadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, que tampoco cuentan con reconocimiento internacional, como tampoco cuentan con reconocimiento las medidas que toman sus gobiernos autoproclamados. En este caso, realizar este tipo de referendos. Como ya les decía, hay una franja de territorio que todavía está bajo control ucraniano. Hay que decir que la mayoría de la población, sobre todo en Donetsk y Lugansk, son rusoparlantes, étnicamente son eslavos, pero muchos de ellos no hablan ucraniano con fluidez y han crecido compartiendo, digamos, una mezcla de culturas, tanto rusa como ucraniana. Estas 4 regiones representan una buena parte del motor económico de Ucrania. Son zonas ampliamente industrializadas, donde hay industria minera, hay industria aeronáutica, hay centros académicos, hay puertos, solamente por nombrar algunos datos. Justamente, si de algo se va a beneficiar Rusia con esta posible incorporación, es por tener control total de las costas del Mar de Azov y de los puertos que hay sobre estas costas. También le permitirá a Rusia tener un corredor terrestre que comunica a la Federación con la península de Crimea, dando una opción adicional al paso que existe a través del estrecho de Kerch. Ucrania y prácticamente toda la comunidad internacional han negado la legitimidad de estas consultas. La ONU, también la OTAN, dijeron que no van a reconocer los resultados. ¿Sucederá entonces lo mismo que sucedió hace algunos años con Crimea, que ante la mirada del mundo, Ucrania perdió esta histórica región y nadie hizo nada para impedirlo? La actual guerra, entonces, ¿cómo se va a ver afectada con esta incorporación de estos territorios? ¿Será un nuevo punto de giro para este conflicto? ¿Qué busca Rusia con esta incorporación? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Y sobre todo, ¿qué va a hacer Ucrania ante esta posible ruptura de su integridad territorial? Lo vamos a analizar aquí en el debate de France 24. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a la doctora Beata Wojna. Ella es internacionalista, también es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, sede Ciudad de México. Ella fue embajadora de Polonia en México y Centroamérica entre los años 2014 y 2018. Y también está con nosotros Andrés Servin. Él es doctor en ciencias políticas, también es analista internacional, es presidente del think tank regional CRIES y se encuentra en la ciudad de Marbella, en el sur de España. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación. Ustedes ya lo saben, pueden dejar preguntas, comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen los comentarios, numeral, el debate F24. Ya lo saben también, pueden ver nuestra señal en vivo, nuestro streaming a través de YouTube, y también nuestros contenidos están disponibles en nuestro podcast. El programa, todos los programas de El Debate los pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Comienzo entonces dándole la palabra a la doctora Beata Wojna en la Ciudad de México para conocer nuestro punto de partida, como me gusta llamar a la primera pregunta, para conocer opiniones de los invitados. Doctora Wojna, gracias por estar con nosotros. Y punto de partida, ¿son o no legítimos estos referendos que se han celebrado en estas 4 regiones del este y del sur de Ucrania? ¿Cuál es su opinión? Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues la verdad es que son totalmente ilegítimos esos referéndums porque es parte del territorio de Ucrania, es una parte ocupada por las Fuerzas Armadas rusas
pero no cabe duda que si alguien tuviera la autoridad para permitir la celebración de esos referéndums, pues sería el gobierno en este contexto de Ucrania. Y esos referéndums se celebran en este contexto de la ocupación rusa de la parte oriental y parte sur de Ucrania, pero por otra parte también se celebran en un contexto de la guerra. Entonces, las capacidades realmente de Rusia en ese contexto de garantizar las circunstancias adecuadas para la celebración de referéndums tampoco son las adecuadas. De hecho, pues hemos visto en algunos fragmentos que nos han llegado, digamos, de esos referéndums, que los funcionarios supuestamente encargados de organizar esos referéndums, pues estaban acompañados Sí, incluso de las personas con armas, ¿no? Lo cual refleja básicamente el claro. ambiente que se vive en ese contexto. Ahora saludo al doctor Andrés Servin en la ciudad de Marbella, en España. Doctor Servin, gracias por estar con nosotros. Punto de partida, ¿son legítimos o no estos referendos? ¿Está usted de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Boina? ¿Cuál es su punto de vista? Mi punto de vista es que depende desde dónde se mire, son legítimos o son ilegítimos. El problema es que estos son referendos que deberían haberse llevado a cabo mucho antes, en el marco de los acuerdos de Minsk en 2015, que Ucrania no respetó y que de alguna manera fueron un factor también en la operación especial, así llamada, por parte de Rusia. Creo que es un referendo, una serie de referendas tardíos. En su momento, si se hubieran hecho con Donetsk y Lugansk, por lo menos en términos de las características, cómo se podrían insertar en un nuevo sistema político ucraniano que era parte de los acuerdos de Minsk, sí hubieran tenido obviamente muchísima más legitimidad. En este momento la comunidad occidental sí rechaza la legitimidad, pero hay otros actores del sistema internacional que todavía no se han expresado al respecto, y desde luego Rusia tiene Sí. una posición muy clara acerca de la incorporación de estos territorios. Doctor Servin, continúo con usted. Quiero preguntarle, para entender el contexto de lo que está sucediendo, ¿cuál es entonces el argumento que da la Federación de Rusia para apoyar este tipo de consultas que son organizadas por estos autoproclamados gobiernos de las repúblicas populares, por lo menos en Donetsk y Lugansk? Pero en el caso de Zaporilla y Gerson, son gobiernos que han llegado, han tomado el poder, digámoslo así, a raíz de la invasión y de la presencia de las tropas rusas. ¿Cuáles son entonces los argumentos de estos 4 territorios para realizar estas consultas y el apoyo que da Rusia? Bueno, los argumentos de fondo básicamente tienen que ver con el carácter ruso parlante y vinculado a la sociedad rusa de estos territorios. Esos son los argumentos de carácter cultural. Ahora, hay argumentos de carácter mucho más drástico, si ustedes quieren. Hay una ocupación de Zaporozhye y Gerson por parte de las tropas rusas, y esto ha ampliado el espacio de potencial anexión e incorporación de estos territorios a la Federación Rusa, en función del interés ruso de diluir, disminuir la amenaza de una confrontación eventualmente con la OTAN, utilizando como base el territorio ucraniano. Doctora Boina, ¿cuál es su opinión? Los argumentos que puede tener Moscú y estas 4 regiones para terminar de armar este rompecabezas. Mira, yo creo que hay que esclarecer muy bien el punto de partida. Los referéndums que se acaban de celebrar en 4 regiones de Ucrania no son referéndums de independencia. Los pueblos que viven ahí no se les preguntó si quieren ser independientes, sino que se les preguntó si quieren anexarse a la Federación Rusa. Y en ese sentido, yo creo que si de alguna forma podemos justificar en varios contextos, digamos, regionales, los referéndums de independencia, como fue el caso de Kosovo, por ejemplo, cuando la declaración de independencia de Kosovo, pues la verdad es que justificar un referéndum sobre la anexión organizado bajo, básicamente, digamos, fuerza de la Federación Rusa y en un territorio ocupado, pues suena un poco, yo diría, es una argumentación bastante débil. Obviamente, ¿para qué le sirve a Rusia organizar esos referéndums de anexión?
para tener una justificación interna que realmente pues, se ha llevado a cabo un proceso de consultas a través precisamente de esa consulta, entre comillas, popular, que le permite a Rusia o a Putin, básicamente, a ponerse enfrente de la Duma rusa, del Parlamento ruso, pues a finales de esta semana o la semana que viene, y declarar que vamos a cumplir con el deseo de los pueblos de Ucrania del Este, Ucrania del Sur, y los vamos a incorporar a la Federación Rusa. Y es incluso en los regímenes autoritarios como lo es la Federación Rusa, pues se necesita de alguna forma la justificación para las decisiones que se están tomando. Y ese es el argumento principal que podemos ver aquí por qué Rusia ha decidido hacer esos referéndums. Y hay otro aspecto, yo creo que muy relevante. En el momento que Rusia decide incorporar, anexar esos territorios a la Federación Rusa, los va a tratar obviamente como parte de la Federación Rusa y va a aplicar a esos territorios pues la doctrina de seguridad, la doctrina de defensa que existe en toda la Federación Rusa y puede usar precisamente ese argumento de que ya son los territorios de la Federación Rusa para desarrollar una nueva estrategia en esta guerra de Rusia contra Ucrania. Claro. Y ese punto que estamos viendo hoy en esos momentos, justamente en la guerra de Rusia contra Ucrania, los referéndums, posible anexión en breve, pues sí cambia sustancialmente el panorama de esta guerra y la puede llevar incluso a una escalada muy peligrosa. Esa es una de las preguntas que tengo para debatir aquí en el programa, doctora Boina. Antes de llegar allá, quiero preguntarle por lo que está viendo Europa y lo que está viendo el mundo entero, que está sucediendo en el este de Europa, pero tal parece que no se está haciendo mucho o no hay una reacción más allá de rechazar simplemente la realización de los referendos. Tal parece que Europa está más concentrado en las fugas del Nord Stream y en el problema energético que en darle importancia a estos territorios que posiblemente pueden llegar a ser anexados a la Federación en cuestión de días o semanas. ¿El mundo entero va a dejar que pase otra vez como lo que pasó con Crimea, que se salió de las manos del control ucraniano y nadie hizo nada? Mira, yo creo que el Occidente está haciendo bastante para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia a través de este envío de armamento, ayuda militar, ayuda económica, ayuda humanitaria. Ahora bien, el Occidente también me da la sensación que ha sido muy cauteloso para no anticiparse en sus reacciones y no llevar a una escalada, digamos, muy peligrosa en esta guerra, porque pues en juego está incluso el uso de las armas nucleares, digamos, tomando en consideración las declaraciones que ha hecho el presidente Putin. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reacción del Occidente es como la hemos visto a lo largo de esos últimos meses, no anticiparse, digamos, a lo que va a ocurrir, aunque sí estoy segura que están ahí evaluando en los gabinetes de los primeros ministros, ministerios de defensa, pues diferentes escenarios frente a lo que está pasando hoy en día en el contexto de Rusia, ¿no? Pero no anticiparse para no generar una escalada innecesaria, yo creo que es relevante en este escenario también. Lo que pasa es que con estos referendos, doctora Boina, ya le doy la palabra al doctor Servín, es que no anticiparse y ser preventivo significaría perder estas regiones, dejarlas incorporar en Rusia y tal vez habría que reaccionar y no prevenir. ¿Cómo lo ve usted, doctor Servín? La comunidad internacional se queda quieta, inmóvil. En el marco de la ley, ¿no hay nada que pueda castigar a Rusia por apoyar estos referendos? Bueno, es obvio que las Naciones Unidas no han podido poner en marcha ningún mecanismo, ni siquiera para impulsar algún tipo de salida negociada o pacífica a la situación. Esto por un lado, pero por otro, en el caso de la Comunidad Europea está muy claro que hay un conflicto entre lo que la Comunidad Europea enarbola como valores y lo que son los intereses concretos de sus respectivos miembros, particularmente en lo referente a la previsión energética y a los efectos que esto está causando en muchas de las sociedades europeas, en donde hay bastante descontento por lo que va a suceder este invierno en términos del incremento de los precios de la energía, de los alimentos, de hecho, la inflación misma que se está produciendo en muchos de estos países europeos. Entonces, esta contradicción no termina de resolverse. Desde luego, ahora también entra un nuevo factor con las elecciones, los resultados de las elecciones en Italia, donde hay posiciones encontradas con respecto a cómo seguir con las sanciones con respecto a Rusia. Entonces, estamos en frente a un panorama bastante complejo.
por parte de la Unión Europea hasta qué punto va a poder sostener algún tipo de posición o escalar inclusive en términos de las sanciones que pueda imponer a Rusia, que yo lo veo bastante difícil en el inmediato. Doctor Servín, sigo con usted y quiero preguntarle ahora por lo que significaría para el conflicto, para la instancia en la que está el conflicto en Ucrania, este rompimiento de la unidad territorial ucraniana, perder estas regiones del este, como ya lo explicaba yo en la introducción, son parte del motor económico de Ucrania, que valga decir, es un país que está atravesando una profunda crisis económica, pero es donde está su zona más industrializada. Bueno, en este momento estamos de acuerdo con que esa es la zona más industrializada, la zona más rica, que Rusia se asegura de esta manera a través del referéndum como parte eventualmente de la misma Federación Rusa, y eso va a afectar a la economía de Ucrania. Pero también tenemos por otro lado que hay una inyección financiera muy importante, no solamente armamentística, sino financiera muy importante de ayuda europea y estadounidense y canadiense y de Gran Bretaña a Ucrania, y esto relativamente balancea a corto plazo lo que puede estar sucediendo en términos de la economía ucraniana. A mediano plazo y a largo plazo, si esos territorios se incorporan a la Federación Rusa, evidentemente va a tener un impacto negativo sobre la economía ucraniana. Y aquí, desde luego, está este insistente llamado del presidente Zelensky, no solamente a la ayuda militar por parte de Occidente a Ucrania, sino también a una ayuda más sustancial en términos de aportes financieros. Pero esto es otro tema que se complejiza por las sanciones y por lo que está pasando en el mundo en el ámbito de la polarización de espacios de gobernanza financiera global diferenciadas entre Eurasia y Occidente. Pero es otro tema que no voy a entrar a tratar ahora, me imagino que en otro programa. Y doctora Boina, su opinión sobre esta desarticulación de Ucrania, ¿sería un punto de partida para una escalada en este conflicto, que Rusia responda militarmente, Ucrania también tratando de preservar su integridad también responda militarmente y estemos ante una nueva escalada de combates allí en el este? Mira, yo creo que sí podemos estar ante una nueva escalada del combate, eso no cabe ninguna duda. Por otra parte, es relevante apuntar aquí que este desmembramiento de Ucrania, como lo están mencionando, es así como lo quiere presentar también Rusia, ¿no? O sea, Rusia seguirá luchando por la integridad territorial. Yo creo que en cuanto a eso no hay ninguna duda, y Ucrania seguirá luchando por la integridad territorial. En cuanto a eso no hay duda, y lo han demostrado los ucranianos durante esos casi 7 meses de la guerra. Y hay un tercer punto. La parte de Ucrania oriental es una parte importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial, pero también recordemos que desde 2014, efectivamente, el gobierno ucraniano no tiene control sobre Lugansk y Donetsk. Y de esos territorios, la verdad es que ha huido una gran parte de la población, se ha deteriorado también la capacidad de desarrollo económico en esta región y la capacidad de funcionamiento de las empresas, muchas de las cuales han salido precisamente de Lugansk y Donetsk. Entonces, en ese sentido, Ucrania durante esos años que han pasado desde 2014 ha aprendido de alguna forma a vivir sin esas dos regiones, Lugansk y Donetsk. La situación se complica obviamente con la situación en Zaporozhye y en Gerson, porque son esas regiones que le daban acceso también a Ucrania al mar Azov. Y cortarle el acceso a Ucrania a los mares básicamente es uno de los objetivos de Rusia en esta guerra para debilitar a este país. Y si vemos que puede ocurrir, digamos, en el futuro una escalada, sin ninguna duda, porque Ucrania seguirá intentando recuperar sus territorios y Rusia está dispuesta a seguir manteniendo su presencia militar en esos territorios, lo cual nos refleja básicamente en esa llamada a la movilización de los reclutas, de 300.000 reclutas, incluso quizás se está hablando de cifras mayores. Entonces vamos a estar probablemente durante los próximos meses en una especie de confrontación muy similar a lo que vimos, digamos, en esas últimas semanas, para que Rusia pueda mantener sus líneas de combate, sí, y Ucrania avanzar en lo que vemos en el frente de esta guerra. Ahora bien, ¿hasta qué punto Putin está dispuesto a usar un abanico más amplio del armamento? Pues queda ver, ¿no? Incluyendo aquí el tema del armamento nuclear y la amenaza, sí, más bien de
de uso de armas nucleares. Que ese es el gran temor que tiene la comunidad internacional. Sé que ustedes dos no son estrategas militares y es muy difícil entender a este punto, pese a que llevamos más de 6 meses en este conflicto, entender cuál es la estrategia que tiene el presidente de Rusia en su cabeza a nivel militar. Pero vimos un escenario, 2014 pierden Crimea, 2022 estas 4 regiones pueden anexarse. Es un conflicto que desde el 2014 viene como con un largo aliento y tal parece que se va a prolongar. Estamos, doctor Servin, ante un conflicto que se va a extender por muchos más años y que poco a poco va a ir desarticulando a Ucrania paso a paso. Digamos que después de este escenario, las fuerzas rusas intenten tomar el resto de las costas ucranianas, suponiendo las costas de Odessa, para poder llegar hasta la región de Transnistria. ¿Puede ser un paso a seguir por las tropas rusas? ¿Cómo lo ve? Bueno, primero yo creo que va a seguir el juego de ofensivas y contraofensivas entre ambas partes frente a la contraofensiva que recién desarrolló Ucrania. Rusia se está preparando para no solamente asegurar los territorios, sino probablemente para una nueva ofensiva. Es altamente probable que si hay una ofensiva, esta se dirija a ocupar el puerto de Odessa y llegar hasta Transnistria, como para garantizar que Rusia controla todo tipo de salida de Ucrania hacia el mar, no solo a Azov, sino también al Mar Negro. Eso es una posibilidad, no, habría que verlo con los estrategas militares, como lo ven. Pero en mi opinión lo que pasa es que ninguna de las dos partes está dispuesta a dar el brazo a torcer ni a iniciar algún tipo de negociaciones que puedan llevar a algún tipo de acuerdo de paz. Más que nada porque las dos se sienten agraviadas por razones distintas, pero que giran en torno fundamentalmente al incumplimiento, como dije al principio, de los acuerdos de Minsk y a la expansión de la OTAN por parte de Rusia, que siente que se convierte en una amenaza. Y en esto entran a tallar también muchos elementos en juego que se dan en la comunidad internacional. Y yo quiero recordar, porque a veces se ve de una manera un poco distorsionada, que la semana pasada tuvimos una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde la prensa occidental insistió muchísimo sobre los reproches que pudiera haberle hecho el primer ministro Modi a Putin o el presidente Xi, pero en realidad lo más importante es que de la cumbre salió un acuerdo de profundizar la conectividad, la infraestructura y las relaciones económicas en el marco de Eurasia, incluyendo la generación de un espacio desdolarizado. Y esto es un punto muy importante porque marca una diferenciación con lo que es el mundo occidental y lo que es el mundo, más que nada, en el marco del funcionamiento del dólar, del ámbito del dólar, por parte de su manejo por Estados Unidos. Doctor Servin, continúo con usted. Justamente, ya que usted habla del tema internacional, ¿a qué se está exponiendo el presidente Putin con esta incorporación de estos territorios? ¿Más sanciones, más aislamiento? ¿Esto cómo puede afectar a Rusia? Yo lo que estoy viendo que la comunidad europea, en particular la Unión Europea, está como muy indecisa en seguir avanzando en más sanciones porque teme que las consecuencias sean del mismo efecto boomerang que han tenido hasta ahora, ¿no? En lo que se refiere a las economías de Occidente. Entonces yo creo que ahí va a haber toda una situación de impasse, yo diría, hasta tanto se tome una decisión, y es muy difícil que haya un consenso entre los 27 con respecto a qué medidas tomar. Por otro lado, lo que estamos viendo es que se ha incrementado el comercio entre los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, en el ámbito euroasiático, y es no solamente con China y la India, que Rusia comercia cada vez más, y con los países de Asia Central, que obviamente estaban dentro de su órbita durante la Unión Soviética, sino que también se expande a la Asociación de Estados del Sudeste Asiáticos y otros ámbitos en donde se acrecienta el comercio, ¿no? Doctora Boina, su opinión, ¿son las sanciones una manera de frenar esta aspiración del presidente Putin? ¿Cómo puede reaccionar la comunidad internacional? Mira, las sanciones es una herramienta muy importante en ese contexto en el cual no queremos usar la fuerza y no queremos entrar en guerra, pero sí dar a entender a Putin de que esa violación del derecho internacional con la invasión rusa a Ucrania pues no puede tener lugar en el siglo XXI. Ha habido hasta ahora 6 paquetes de sanciones de la Unión Europea
que han abordado diferentes ámbitos, económico, financiero, energético también. Y la verdad es que se está preparando el séptimo paquete. Los resultados de estas sanciones ya se están viendo y hay diferentes indicios, indicadores de que Rusia no lo pasa bien realmente, la población rusa, pero las empresas rusas sobre todo tampoco, incluso la industria armamentística rusa tampoco lo pasa tan bien. Y por otra parte, a partir de diciembre de este año va a entrar en vigor una de las sanciones yo creo que más relevantes. Los europeos dejan de comprar el petróleo a Rusia y el petróleo es una de las grandes fuentes de ingresos de este país en estos momentos. Se está planeando también poner el límite de precios al petróleo que se compra en general en el mundo, desde diferentes partes del mundo, especialmente de Rusia, en la Unión Europea. Entonces sí hay herramientas y sanciones, es una de estas herramientas importantes que frente a, digamos, la cautela de no entrar en guerra de forma directa para no provocar la transformación de la guerra entre dos países en una guerra mundial, yo creo que es una de las medidas, de las pocas medidas que se pueden aplicar. Obviamente son sanciones, es un arma de doble filo, afecta a Rusia, sin duda, Sí. también afecta a los países europeos. Doctora Boina, ¿y qué hay al interior de Rusia? El apoyo que tiene el presidente Putin en esta altura del conflicto. Vemos las imágenes de los ciudadanos rusos abarrotando las fronteras terrestres, pagando cantidades de dinero para poder abandonar el país en algún vuelo que los lleve a alguno de los países vecinos. ¿Qué tanto está siendo apoyado el presidente en esta instancia del conflicto después de haber convocado a las reservas y de este proceso de incorporación de estas regiones? Mira, es una decisión de Putin que es muy costosa desde el punto de vista de su imagen y desde el punto de vista justamente del apoyo con el cual ha contado hasta ahora como lo llaman en Rusia, operación especial en Donbass. La movilización es un cambio de ecuación y vemos justamente no solamente las manifestaciones en diferentes ciudades, pero sobre todo cientos de miles de personas que están intentando salir de este país. Es igualmente un arma que permite sin ninguna duda o permitirá sin ninguna duda a Rusia mantener operaciones militares en el este y sur de Ucrania, sí, pero por otra parte va a estar afectando mucho a la población y eso se debe revertir en un plazo, yo diría, en corto, mediano plazo, sumándose precisamente también a los resultados de las sanciones dentro de la Federación Rusa. Doctor Servin, su opinión sobre este tema, el apoyo que tiene Putin al interior de la Federación. Bueno, es evidente que ha habido una serie de protestas y gente que ha sido detenida a raíz de esas protestas. Desde luego hay una reticencia por parte de algunos ciudadanos a sumarse a la guerra porque los han reclutado, pero no tenemos que olvidar cuáles son los factores en la élite que deciden sobre esto. Y pareciera que dentro de la élite política rusa, política o militar, yo diría, hay un fuerte sector que apuesta a avanzar más en la guerra. Y eso lo han expresado reiteradas veces, no solamente, digamos, sectores dentro de los siloviki, lo que se llama las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad, sino también dentro de la Duma, encabezados, por ejemplo, por el secretario general del Partido Comunista, que supuestamente está en la oposición al partido de Putin, pero sí se ha expresado a favor de profundizar la guerra. Entonces, hay una contradicción ahí muy fuerte que hay que tener en cuenta entre lo que es la aspiración del ruso medio, el ruso de a pie, que quizás evidentemente no quiere la guerra, no quiere seguir avanzando por ese camino, y hay sectores de la élite que están muy claramente identificados con un espíritu de mayor énfasis patriotero, de la necesidad de avanzar en la guerra y eventualmente de llegar a avanzar mucho más mismo en el territorio ucraniano. Doctora Boina, estos referendos y de llevarse a cabo esta incorporación de estas regiones a la Federación Rusa podría generar un nuevo éxodo de ciudadanos ucranianos hacia Europa. ¿Está Europa, países como por ejemplo Polonia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, preparados para recibir nuevamente llegadas de ciudadanos ucranianos a raíz de estas incorporaciones? Mira, los países de la Unión Europea que acabas de mencionar están preparados, obviamente, para recibir más refugiados de Ucrania. Ahora bien, no se prevén en esos momentos que haya más refugiados, porque todos los que tenían pensado salir de esos territorios que han realizado esos referéndums ya lo han hecho con anterioridad.
y efectivamente pues ya hay un gran grupo de ucranianos de esos territorios y también de parte de Ucrania Central que en su momento pues salieron de este país. Pero en este momento, dado que la Federación Rusa ha realizado los referéndums y está controlando los territorios Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporozhia ya desde hace algunos meses, pues la verdad es que los que tenían que salir realmente han salido ya de estos territorios. Vamos llegando ya al último bloque, a la parte final del programa y llegamos al momento de las conclusiones de lo que puede suceder en las próximas semanas y de lo que puede pasar allí en el este de Ucrania y en este conflicto. Comienzo entonces con el doctor Servín para hacer las conclusiones, lo que sigue, sanciones a Rusia, movimientos por parte de Occidente, reclamos. ¿Cuál es el escenario que usted ve para las próximas semanas? Bueno, el escenario es que posiblemente haya un intento de incrementar las sanciones occidentales a Rusia, por un lado. Por otro lado, va a incrementarse la presencia militar rusa en términos posiblemente de una ofensiva en Ucrania, pero lo que más me preocupa a corto y a mediano plazo es que no hay ningún planteamiento de ambas partes ni de la comunidad internacional, más allá del llamado del secretario general de las Naciones Unidas y de algunos mandatarios, algún mecanismo eficiente para empezar una conversación que llegue a algún tipo de acuerdo o algún tipo de diálogo que posibilite establecer alguna forma de acuerdo pacífico entre las dos partes. Eso creo que es lo más preocupante y eso creo que es el gran fracaso de la comunidad internacional en este momento. Sí, un gran fracaso, así lo han calificado varios analistas internacionales, y esa incapacidad que tiene Naciones Unidas de concretar ideas más allá del Consejo de Seguridad, se quedan en el debate y hay poca acción. Doctora Boina, su conclusión, lo que vamos a ver en los próximos días. Mira, con los referéndums y la posible anexión de esos territorios a la Federación Rusa, estamos entrando en una nueva fase de la guerra, una fase que se caracteriza por una posible escalada también en este sentido. Rusia va a intentar mantenerse en esos territorios que ya tiene controlados, pero la verdad es que desconocemos realmente cuáles son las intenciones de Putin en el sentido de uso de amenaza de armas nucleares. Y con ese tema, la verdad es que la comunidad internacional, el Occidente, yo creo que está muy pendiente para controlar ese tema y para no permitir que se salga esa guerra, digamos, del control y llegue al tema del uso de armamento nuclear. Y claro, por otra parte, finalmente, nos esperan varios meses más, me da la sensación, aunque hay algunos actores internacionales que intentan participar en las negociaciones o proponer propuestas de negociación. Sí. Y aquí yo rescataría al presidente de Turquía, Erdogan, que sigue siendo el interlocutor tanto para Putin como para el presidente Zelensky, y ha logrado pues sentar en alguna ocasión a la mesa de negociación a las dos partes, no a los presidentes, pero sí a las dos partes, y yo creo que por ahí eventualmente puede llegar en algún momento una solución negociada cuando las partes quieran sentarse a la mesa. Doctora Beata Boina y doctor Andrés Servín, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradecemos su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Pedro Ruiz y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias. Pueden seguir con la programación de France 24.